el profesor Jordi Illaconza y el tema que vamos a ver hoy día es histología vegetal, ¿sí? Prepárame ese cerebro, esas neuronas para comprender este temita bien preguntado en San Marco, ¿sí? Esto sí es uno de los temas que va a venir bastante, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ver qué es un tejido. Muy bien, vamos a estudiar qué es un tejido vegetal. Muy bien, mira, ahí está. Tu hierbita, tu plantita te dice. Un tejido vegetal, chicos, sea vegetal o animal, bueno, es un conjunto de células, básicamente, que son especializadas en cumplir una función determinada. ¿Sí? Todo tejido está formado por un acúmulo de células que se encargan de cumplir una función bien determinada. ¿Sí? Por eso se dice que son células especializadas. En las plantas, esa especialización se puede ver con el hecho de la forma celular, la presencia de una pared gruesa, de una pared delgada, la presencia de vacuolas, ¿no? Almacenadoras en algunas células, el hecho de que algunas células vegetales tengan cloroplastos y otras células no, etcétera de cosas, ¿ya? Pero recuerda, eso es un tejido, ¿sí? Eso es un tejido, ¿ok? Muy bien. Acá te presento la anatomía de una planta angiosperma. Si tú te acuerdas, la clase pasada vimos que las plantas angiospermas eran aquellas que tenían flores, ¿sí o no? Eran aquellas que eran plantas vasculares, ¿te acuerdas? Porque tenían xilema y floema. Eran plantas llamadas espermatofitas porque producían flores. Y las flores angiospermas desarrollaban, ¿no? Frutos, ¿sí? Desarrollaban frutos en cuyo interior se encontraba la famosa semilla, ¿ok? Bueno, acá vamos a ver una de esas plantitas, ahí está, mira la plantita con flores, ¿ok? Esto es una angiosperma, es una imagen completa de toda la descripción que puede haber respecto a las plantas, ¿sí? En especial estas plantas recontra evolucionadas llamadas angiospermas. Bueno, antes de ver la anatomía y explicarte un poquito esta imagen, quiero que observes a la plantita, a esta hierbita. Fíjate por favor en todos los detalles que encuentres en este dibujito. Y respóndeme a la siguiente pregunta. Y vamos a ver si te acuerdas o no, si te acuerdas o no. ¿Qué tipo de angiosperma es la planta que ves a continuación? A ver al chat, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de angiosperma es la que ves aquí? A ver. Te espero, vamos. ¿Qué tipo de angiosperma será? A ver, ¿recuerdas? ¿Recuerdas o no recuerdas? Uy, ay, ay, no estás estudiando, creo. A ver, ¿qué tipo de angiosperma es? Vamos. A ver. ¿Es en serio? ¿No te acuerdas qué tipo de angiosperma? Ah, muy bien, Gabriela, excelente. A ver, segura, pero segura, ¿será monocotiledonia? A ver. ¿O será dicotiledonia? ¿Qué dicen? ¿Quién da más, quién da menos? A ver, Alex, una dicotiledonia. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Vale, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más da una respuesta? ¿Alguno? A ver. A ver, John, muy bien, es una dicotiledonia, claro. Esta plantita es una dicotiledonia. ¿Por qué? Bueno, básicamente mirando las hojas uno se da cuenta de que es dicotiledonia. ¿Por qué? Porque las hojas tienen nervaduras ramificadas, ¿sí? Nervaduras ramificadas. Aparte, si tú miras las flores, ¿cuántos pétalos tienen? 1, 2, 3, 4, 5. Es pentámera, es decir, tiene 5 pétalos. Si tú observas la raíz, inclusive te vas a dar cuenta de que tiene una raíz principal, ¿sí? Una raíz principal es la que ves al medio, con raíces secundarias a su alrededor, ¿cierto? La raíz principal, la raíz axonomorfa, ¿sí? Eh, Otra característica, bueno, no hay otra, ¿no? No hay otra, definitivamente. Otro detalle que se me esté pasando por ahí, no lo veo, ¿ya? Entonces, es una angiosperma de tipo dicotiledonia, las más conocidas, las más comunes y las que encuentras en cualquier jardín, ¿ok? Listo. Toda plantita, toda hierbita se caracteriza por presentar dos zonas bien diferenciadas, una zona llamada sistema de brotes o vástago, que es la parte aérea de la planta, compuesta por el tallo, las hojas, la flor, el fruto y las semillas que contienen esos frutos.
Otra parte es la parte subterránea que se llama sistema de raíces o sistema radicular, la cual contiene básicamente a la raíz, ¿sí? Entonces veamos acá esos detalles. El sistema de brotes o el vástago, cada vez que te digan vástago, esa es la parte de la planta que está sobre la superficie del suelo, ¿no? Es la parte aérea y corresponde a los tallos, hojas, flores, frutos y yemas. Pero ojo, no todos los tallos son aéreos, hay tallos subterráneos como los rizomas, ¿te acuerdas? Muy bien, ese es el detallito que tenemos que recordar nada más. En el sistema de raíces, chicos, encontramos raíces principales y raíces secundarias. En este caso, típico de una dicotiledonia, ¿no? Su raíz principal y sus raíces secundarias. Recuerda que a nivel de las raíces, ¿no? Existen los llamados pelos absorbentes. Pelos absorbentes. O sea, la raíz tiene como pelitos que se encargan de, básicamente, canalizar la absorción de agua, ¿no? A nivel del suelo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la raíz cumple la función básica de obtener agua y minerales. Entonces, según este gráfico, hijito, hijita, la parte derecha es la parte de las estructuras y la izquierda es la parte de la función. Por ejemplo, la raíz, ¿cuál es la función? Básicamente obtener agua y minerales, darle soporte a la planta, ¿sí? Darle un anclaje en el suelo. Si vemos un poquito la parte aérea de la planta, tú te vas a dar cuenta de que ella tiene el tallo, ¿no? Acá ves el tallo, ¿no? El tallo es un tallo herbáceo. Se le llama tallo herbáceo por el color, Es un tallo joven, un tallo verde, ¿sí? El tallo, cuya función es sostener el cuerpo más que nada y permitir el transporte de agua y nutrientes, ¿no? A través de los vasos conductores que se llaman xilema y floema. Por acá vemos las ramas, que son tallos que se van extendiendo, ¿no? A lo largo del cuerpo de la plantita. Y por acá vemos las hojitas, ¿no? Que es el otro componente del vástago, las hojas. ¿Sí? Las hojas tienen el limbo, que es todo lo que uno le llama hoja verdaderamente, pero también hay otra estructura que se llama peciolo, que permite a la hoja, por decirlo así, al limbo, perdón, anclarse en el tallo, ¿no? Básicamente la hoja cumple la función de realizar fotosíntesis, ¿sí? Y también a nivel de la hoja se da el intercambio de gases. Recuerda que la planta necesita dióxido de carbono para hacer su fotosíntesis y producto de la fotosíntesis oxigénica libera ¿qué cosa? Oxígeno, ¿ok? Acá se da en las hojitas el intercambio gaseoso. Las flores, ¿no? Las flores, ¿sí? Típico de angiospermas, ¿correcto? Son órganos reproductivos, ¿sí? Ahí se encuentran los estambres, los pistilos, etc. Muy bien. Cuando una flor es fecundada, o un pistilo, perdón, es fecundado, se desarrolla un fruto, ¿sí? Se desarrolla un fruto que básicamente contiene dentro de sí a la semillita, cuya función es la perpetuación de la planta, ¿no? Si uno es observador, se da cuenta de que en la punta de la planta, encuentra la yema terminal. Esta yema terminal eh, contiene en su estructura a los meristemos apicales, al meristemo apical, que es un conjunto de células que se encargan de dividirse y dividirse y dividirse. Y la planta va a crecer, va a crecer, va a crecer. Las plantas, chicos, crecen a través del extremo. O sea, el extremo es el que crece, no toda la planta, ¿correcto? El extremo nomás va a crecer. Acá igual en la raíz, el extremo va a crecer, ¿sí? Por eso se dice que los meristemos cumplen con la función de crecimiento y desarrollo de estructuras de las plantas, ¿ya? O sea, toda plantita crece desde la punta, ¿sí? Ahí está el meristemo. Lo vamos a ver detenidamente, no te vayas a rayar, te vayas a marear un poquito. Esto lo vamos a ver detenidamente, ¿ya? Entonces, lo que te he mostrado acá es un poquito la arquitectura, la anatomía general de una planta común y corriente, ¿sí? De una angiosperma dicotiledonia. Ahí lo tienes, ¿ah? Muy bien. Hemos visto acá varios órganos. Raíz, tallo, hoja, fruto, flor, etcétera, ¿no? Recuerda que los órganos de las plantas están hechos de tejidos vegetales. Y nuestro tema de hoy es revisar los tejidos vegetales, ¿ok? Vamos a centrarnos bastante en estos tejidos.
Estos tejidos, chicos, están formados por células que cumplen una función determinada, ¿ya? Son grupos de células con una función encomendada, ¿sí? Tienen una misión en la vida. Por ejemplo, esa misión puede ser dividirse constantemente. Esa misión puede ser realizar fotosíntesis. Puede ser almacenar agua. Puede ser recubrir la superficie de la planta. Puede ser ¿qué más? Engrosar sus paredes de tal manera de que sean estructuras muy resistentes, muy duras. Puede ser también formar tubos por donde se pueda conducir el agua y los nutrientes, etcétera de cosas, ¿ya? Bueno, un esquemita general es el que te presento aquí, en el cual los tejidos vegetales se dividen en dos grupos, tejidos meristemáticos y tejidos adultos. Se llaman meristemáticos porque son conocidos como tejidos embrionarios, ya que estos tejidos se encargan del crecimiento de la planta, ya que se dividen y se dividen constantemente para que la planta pueda crecer, ¿no es cierto? Tu hierbita, tu plantita que ves acá, estos meristemos permiten que esta plantita, esta hierbita pueda crecer mejor y tener una mayor altura, un mayor grosor, ¿no? Y con ello se mejore la productividad, por decirlo así, de la planta. ¿Ya? Ahí los tienes, los tejidos meristemáticos. Tenemos dos grupos de tejidos meristemáticos o tejidos embrionarios, que son el meristemo primario y el meristemo secundario, ¿sí? El meristemo primario se encarga del crecimiento en longitud de la planta, o sea, la planta va a crecer en altura. Son esos meristemos que se encuentran en los extremos, o sea, acá en la punta del tallo y en la punta de la raíz. Ahí se encuentran esos meristemos primarios y conforme sus células meristemáticas se van dividiendo, la plantita crece en altura, ¿no? Hacia arriba y también hacia abajo. La raíz se va enterrando cada vez más y el tallo va creciendo también cada vez más. Pero recuerda, por favor, el crecimiento es a través de las puntas, a través de los extremos, ¿sí? Muy bien. El meristemo secundario se encarga del crecimiento en grosor, es decir, del engrosamiento de la planta, ¿correcto? Esta planta no va a crecer infinitamente y el tallo va a quedar de este mismo grosor, ¿no? Nada que ver. Conforme la planta va creciendo en altura, también va incrementando su grosor, pues. O sea, la planta va a crecer en altura y el grosor no va a incrementar, al final la planta se va a volver muy frágil, ¿sí? Porque no tiene un buen soporte. Entonces, para evitar ello, lo que hace la planta es crecer en altura y también crecer en grosor. El tallo se va engrosando cada vez más. ¿Ok? ¿Estamos? Listo. Básicamente los meristemos o tejidos meristemáticos se encargan del crecimiento longitudinal y en grosor de la planta. ¿Sí? Vamos a verlo a detalle, no te vayas a preocupar. ¿Ah? Vamos a ver un poquito los tejidos adultos. Se le llaman tejidos adultos porque estos ya se están diferenciando. Sus células se van a diferenciar para cumplir roles bien determinados. Y en estos tejidos adultos encontramos cinco tipos de tejidos. Los tejidos de protección, los tejidos de sostén o soporte, los tejidos fundamentales o parenquimáticos, los tejidos conductores y los tejidos secretores. ¿Sí? Los tejidos de protección cumplen una función básica de cubrir la superficie de la planta, ¿sí? Así como tú tienes tu piel que te va a cubrir, ¿no? Te va a proteger. Igualito, la planta tiene una epidermis en las hojas, por ejemplo, en las hojas, y una peridermis en las estructuras leñosas, es decir, en el tronco. Si esto fuera un árbol, el tronco del árbol estaría cubierto de peridermis, pero como son hojas o tallitos herbáceos, se cubren de epidermis, ¿sí? Es por decir, la epidermis es para tejidos jóvenes o para estructuras jóvenes y la peridermis es para estructuras ya con crecimiento secundario, tipo el tronco de los grandes árboles leñosos, ¿ya? Los tejidos de sostenimiento se encargan de soportar, de darle una base estructural y soporte a la planta como tal, ¿sí? Y son de dos grupos. Son los llamados tejidos de colénquima y tejidos de esclerénquima. Colénquima y esclerénquima, ¿sí? Muy bien. Así como tú tienes tus huesitos que te van a soportar tu cuerpo,
las plantas también tienen unas estructuras de resistencia que van a sostener el cuerpo vegetal. El famoso colénquima y el famoso esclerénquima. ¿Ok? Los tejidos fundamentales, amiguito, amiguita, son aquellos que sirven de relleno, básicamente, ¿no? De relleno. Es uno de los tejidos más abundantes de la planta, por no decir el más abundante, y se llama también parénquima, ¿sí? Se llama parénquima. Es el tejido de relleno y cumple muchas, muchas funciones. Por ejemplo, este tejido se encarga de hacer la fotosíntesis. El parénquima clorofiliano se encarga de realizar la fotosíntesis que tanto la planta utiliza para fabricar su propio alimento. ¿Me entiendes? Entonces, súper importante este parénquima, ¿ya? Los tejidos conductores. Así como tú tienes tus arterias y tus venas que conducen tu sangre, ¿no? A través de todo el sistema circulatorio, bacán. Las plantas también tienen vasos conductores o tejidos conductores, ¿sí? Pero no se llaman arterias ni venas, porque la planta no tiene sangre. Se llaman xilema y floema, ya que la planta transporta agua a través de todo su cuerpo, ¿no? Básicamente lleva el agua desde las raíces hacia las partes aéreas y, por ejemplo, en la hoja, donde se realiza fotosíntesis, producto de la fotosíntesis se obtienen azúcares, ¿sí? Esos azúcares son fuente de energía para las células vegetales. Entonces, esos azúcares o bien pueden ir hacia arriba, hacia los meristemos, o bien pueden ir hacia abajo, hacia las raíces. O sea, el azúcar, los azúcares, los productos fotosintéticos pueden ir hacia arriba como hacia abajo, pero el agua tiene que subir siempre hacia la parte aérea de la planta, ¿no? Hacia las hojas, los tallos, las flores, los frutos, qué sé yo, ¿no? El flujo del agua es ascendente, el flujo de los azúcares es ascendente y descendente. Eso lo vamos a ver cuando veamos xilema y floema, ¿ya? No te preocupes. Y por último, los tejidos secretores, que son los encargados de producir cosas. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado que has tocado una ortiga y como que se te ha puesto roja la mano, ¿no? Te ha salido ronchitas. ¿Por qué? Porque la ortiga tiene en su estructura, en su epidermis, unos pelitos glandulares que contienen ácido. Y ese ácido es urticante y genera una reacción en ti, que es el enrojecimiento y la aparición de ronchas. ¿Ya? Son tejidos secretores. Los nectarios presentes en las flores son tejidos secretores. Los túbulos laticíferos presentes en la planta del caucho también es un tejido secretor, etcétera, de ellos. ¿Ya? Entonces, jovencitos y jovencitas, miren, esto que estás viendo acá es el resumen de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿sí? Entonces, como te digo, el tema no está difícil, está sencillo, ¿ya? Pero hay que estar atentos y anotar cualquier cosa que se diga, ¿ya? Y si tienes dudas, preguntas, ya sabes que puedes hacerla con total confianza, ¿ya? Tienes el chat ahí disponible para hacer cualquier duda o consulta respecto a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar el estudio de los tejidos meristemáticos, meristemo primario y meristemo secundario, ¿ya? Muy bien, amigo, amiga. Veamos, tejidos meristemáticos. Se llaman así porque sus células, o perdón, los tejidos meristemáticos están formados por células que son pequeñas, indiferenciadas, es decir, prácticamente son células esféricas, por decirlo así. Son isodiamétricas, quiere decir que todas esas celulitas son del mismo tamaño, ¿ya? Tienen un núcleo grande, voluminoso al centro y escaso citoplasma, ¿sí? Ahí están, mira. Son células pequeñas, indiferenciadas. Quiere decir que estas células no tienen una estructura morfológica muy particular, ¿sí? No tienen una morfología particular. Son células poliédricas, simples, isodiamétricas del mismo tamaño, con un núcleo grande. Ahí está, mira, lo que ves al centro es el núcleo grande y citoplasma escaso. Estas células meristemáticas, amiguito, amiguita, están en constante división mitótica. En constante división mitótica. Acá puedes ver algunas etapas de la división, de la mitosis, ¿sí? Por acá se ven algunas etapas de la mitosis. Constantemente
un tejido meristemático. Un meristema se para dividiendo, se para dividiendo y se para dividiendo, ¿ya? Constantemente. Fíjate por acá. Hay dos tipos. Yo te los mencioné, ¿sí o no? Uno de ellos es el primario y el otro es el secundario. El meristemo primario, chicos, se ubica exactamente en los extremos de la planta, ¿sí? En los extremos. La función de estos meristemos es el crecimiento, pero en longitud, ¿sí? En longitud de la planta. La idea del meristemo es que la planta agarre altura, ¿sí? Si tenemos ahí tu plantita, ¿no? Una plantita de tomate, por ejemplo, ¿sí? Esta plantita de tomate tiene en sus extremos, es decir, acá en la parte superior, en este extremo, mira, este es el extremo de la planta, algo llamado ápice caulinar. Ápice es punta, ¿no? Caulinar tiene que ver con el tallo, el ápice caulinar, ¿no? La punta del tallo, por decirlo así. Y por acá abajo tiene el ápice, que es la punta de la raíz, ¿no? El ápice radicular, ¿ok? El ápice caulinar arriba, el ápice radicular abajo, ¿sí? Si nosotros analizamos el ápice caulinar, vamos a encontrar que tiene esta estructura, ¿sí? Esta cosita de al medio se llama el meristemo apical, ¿ok? El meristemo apical. Y es este meristemo apical el cual contiene células que constantemente se están dividiendo y se están dividiendo. Y esas células que se paran dividiendo, ¿qué hacen? Permiten que la planta pueda crecer ¿en qué cosa? En altura. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, pues, ¿sí? La planta gana altitud, ¿correcto? Gracias al meristemo apical que se encuentra en la punta del tallo, ¿ok? Estas cositas, estos cachitos que ves acá, ¿no? Ahí están tus cuernos, son las futuras hojas. A partir de estos cachitos que ves ahí, se generan las hojitas, ¿ya? Las famosas hojas. Muy bien. Por el otro lado, chicos, en el ápice radicular encontramos esto, mira, ahí está, la punta de la raíz, ahí está la punta de la raíz. En la punta de la raíz vamos a encontrar esta zona, que es el meristemo radicular, ¿sí? El meristemo radicular. Pero el meristemo radicular, jovencitos y jovencitas, en la raíz no se encuentra libre. Por el contrario, está cubierto con un capuchón, ¿sí? Este capuchón se llama cofia o caliptra, ¿me entienden? ¿Por qué, profe, la raíz tiene cofia o caliptra y el meristemo apical no? Bueno, fácil, porque la raíz conforme va ingresando, va penetrando hacia la tierra, tiene que atravesar todas las partículas sólidas y esas partículas sólidas pueden dañar el meristemo radicular. Si el meristemo radicular se daña, la planta no crece más. La raíz no crece más si es que el meristemo radicular se daña. Por eso es que la plantita tiene mucho cuidado con su meristemo. Y es por eso que en las raíces el meristemo radicular está protegido con un casco o con una capucha que se llama cofia o caliptra, ¿sí? Y esta cofia o caliptra es resistente y normal, permite que la raíz pueda ingresar, penetrar poco a poco la tierra, ¿no? Entonces, para que pueda seguir creciendo. ¿Me entiendes? Si lo quieres ver un poquito en microscopio, así se ve. Este es un corte de la raíz, se ve acá el meristemo, ¿no? Y acá abajito es la caliptra, el capuchón, ¿ya? Muy bien. Entonces, dato interesante. Recuerda, los meristemos primarios permiten el crecimiento longitudinal, ¿ya? Claro, necesitas las semillas. Si no han salido para nada, entonces sí o sí semillas, ¿ya? Sí o sí semillas. Muy bien. Entonces, como les decía, hay dos meristemos primarios. El apical, que se encuentra en el tallo, en la punta del tallo, y el radicular en la punta de la raíz. Al final, esos dos van a crecer para permitir que la planta pueda incrementar su altura, ¿sí? Pero recuerda, la planta nunca deja de crecer. Mira, te lo dice tu amiga la hojita, ¿no? Ahí está. Muy bien. La planta nunca deja de crecer, ¿sí? Toda la vida la planta va a estar creciendo, creciendo y creciendo. ¿A un mismo ritmo? No, pero igual, sigue creciendo. No es como en el caso de los humanos, ¿no? Nosotros llegamos a una determinada etapa de nuestra vida, 25 años, ponte, y ya no puedes crecer más, ¿sí? Por el contrario, cuando seas viejito vas a comenzar a perder talla, ¿no?
Pero la planta no, pues. Las plantas son prácticamente, por decirlo así, inmortales en el hecho de que nunca dejan de crecer. ¿Ya? Muy bien. Es por eso, chicos, que cuando uno deja ahí una plantita X, un arbusto, por ejemplo, este arbusto se va a expandir y va a crecer terriblemente, ¿sí o no? Por eso que ahí los jardineros, qué sé yo, hacen la poda de las plantitas, ¿no? Principalmente de los arbustos, ¿sí? Para evitar que crezcan en demasía, ¿ya? Y justamente este crecimiento también es aprovechado, ¿no? Para darle una forma bien determinada a ciertos arreglos de plantas, ¿no? Bueno, como te decía, una planta nunca deja de crecer, las plantas son inmortales y es por eso también que quiero que recuerdes que las plantas crecen solamente en la punta, solamente en los extremos. El cuerpo de la planta no se va a estirar como tal. Imagínate, tienes un arbolito ahí, tú y tu enamorado, tu enamorada, dejan un corazoncito, ¿no? Muy bien. Ese corazoncito, ¿no? Ahí tallas en un árbol, ¿no? Un corazoncito. Al año siguiente vuelves y el arbolito está más grande, ¿sí? Está más grande, pero tu corazoncito se va a encontrar a la misma altura donde lo dejaste hace un año. ¿Por qué? Porque la plantita crece solamente en los extremos, ¿ok? El tronco del árbol sí va a estar mucho más grueso, pero la altura de la planta es mayor. Sin embargo, la planta crece solamente en los extremos. ¿Ya? Es un dato curioso, un detalle. Por eso cuando se hacen columpios de, por ejemplo, en las ramas de un árbol, imagínate, tienes una rama de un árbol bien gruesa, se pone un columpio ahí, ¿no? Conforme el árbol crece, el columpio va a seguir en la misma posición, ¿sí? Más bien la rama se va a volver más gruesa conforme pasen los años y se va a volver más resistente, ¿ya? No es que el árbol crece y el columpio también se va a ir hacia arriba, ¿no? Junto con el árbol, nada que ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque las plantas crecen por los extremos, gracias a los meristemos primarios. Veamos ahora rapidito el meristemo secundario. ¿Qué tenemos que mencionar respecto a estos patitas? Bueno, básicamente estos se encargan, o bueno, se llaman cambium, en general se llaman cambium, y se ubican en los tallos y raíces leñosos, ¿sí? Básicamente en los árboles, pues, en los árboles, en los tallos, en el tronco propiamente dicho, en una raíz de un árbol, etcétera. Ellas se encargan del crecimiento en grosor, es un crecimiento llamado secundario. Cuando la planta incrementa su grosor y se vuelve leñosa, o sea, leña, o sea, un árbol, ¿sí? Tronco, ¿me entiendes? Eso se le llama crecimiento secundario, ¿ya? Hay dos tipos de meristemos secundarios. Uno de ellos se llama el cambium vascular y el otro se llama el cambium suberógeno o felógeno, ¿ya? Estos dos cambium se encargan de que la planta pueda crecer en grosor y estos meristemos secundarios se encuentran en estructuras leñosas, o sea, en un árbol como tal, ¿correcto? El cambium vascular, su nombre lo dice, origina los vasos conductores, ¿ya? Bueno, antes de explicarte esto, veamos acá un arbolito, ¿no? Aquel arbolito, como se dice. Mira, en un arbolito es una estructura leñosa totalmente, ¿sí? En este tronco del árbol, ¿no? Tenemos un cambium vascular y también un cambium suberógeno. Si tú lo quieres estudiar a detalle, acá lo tienes. Si cortamos al árbol, ¡fua! Por la mitad, ¿no? Un sablazo al árbol, ¡fua! Tienes ahí el tronco y lo estás viendo así, ¿no? Vas a ver la sección transversal del tronco. Entonces, ¿qué observas? Mira, observas que al centro, en la parte interna, se va a encontrar el xilema, ¿sí? En la parte interna se va a encontrar el xilema. Esta cosita que está en rojito es el cambium vascular. Y en la parte externa vas a encontrar al floema. Es decir, el cambium vascular te va a originar el xilema hacia la parte interna y el floema hacia la parte externa. Pero ambos son de tipo secundario, típico de plantas leñosas, de troncos de árboles, ¿ya? Entonces, el cambium vascular origina el xilema y al floema secundarios.
Si tú quieres observar qué más hay, ¿no? ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver, ¿no? Más arribita tienes un anillo con cambium suberógeno. Acá está una línea morada. El cambium suberógeno también, como todo meristema, tiene la capacidad de dividirse. Y cuando se divide, hacia afuera genera una estructura llamada suber o corcho, ¿sí? Y hacia la parte interna, que sería esto blanco que ves acá, es su parenquima, tejido parenquimático que se le llama felodermis, ¿ya? Esta parte que ves acá se llama felodermis. No lo hemos puesto o no está en este dibujo representado, ¿ya? Pero ahí, si quieres lo pongo acá, ¿ya? Esta cosita, mira, esta cosita acá, todo lo blanco se llamaría felodermis, ¿ya? Felodermis, ahí lo dejo, ¿ya? Ahí dejo el nombrecito. Uy, ahí está, felodermis, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el cambio suberógeno origina hacia la parte externa el suber y hacia la parte interna la felodermis, ¿ok? Y básicamente conforme el cambio suberógeno y el cambio vascular se van dividiendo, van generando más y más y más capas de floema, xilema, de felodermis, de suberocorcho, etcétera, ¿ya? Para que lo veas un poquito mejor, bueno, acá, el cambio suberógeno, llamado también felógeno, origina el suber y la felodermis, ¿sí? Veamos un dibujo acá un poco más a detalle, mira. Si tú tienes acá un tronco, ¿no? Un tronco, en la parte interna del tronco, ¿qué encuentras? Xilema, xilema, ¿no? Por afuerita del xilema, ¿qué encuentras? El cambium vascular, que es una capa bien delgada de células meristemáticas, que tienen la capacidad de dividirse. Hacia adentro forman xilema y hacia afuera forman floema. Mira, lo que está acá en azulito es el floema. Y el recubrimiento o la corteza del árbol, como uno le dice, es la peridermis, ¿ya? La peridermis, ¿sí? Es la corteza del árbol, la famosa peridermis. Profe, ¿dónde está el cambio suberógeno, la felodermis, el suber? Usted mencionó esos tres. Ya, mira. El suber, o sea, el suberocorcho, el felógeno, o sea, el cambium suberógeno, y la felodermis, ellos tres juntos forman un recubrimiento, un tejido protector llamado peridermis, que solo se va a encontrar ¿en dónde? En los troncos, en las plantas leñosas, en los tallos leñosos. ¿Ya? Muy bien. Dato interesante y curioso es que el xilema secundario o xilema, si quieres llamarle, forma a lo que uno le dice la madera, ¿no? La madera, ¿no? Del cual se hacen muchos muebles, ¿no? Sillas, mesas, etcétera. ¿Qué es? Xilema. Es un tejido conductor llamado xilema, ¿sí? Que se encuentra en la parte central, por decirlo así, de un tronco. Cuando se extrae la madera de los grandes árboles, se descarta la peridermis, el floema, el cambium vascular y solo se queda con el xilema, que es la madera como tal, ¿sí? Tú me imagino que habrás visto en YouTube, en Facebook, qué sé yo, algunos videos donde se observa la obtención de madera y ves que hay unas máquinas especiales que agarran al tronco y lo comienzan prácticamente a descascarar, ¿no? En términos vulgares. Le quitan la peridermis, el floema y el cambium vascular y se quedan finalmente con el xilema, ¿ya? El cual es considerado la famosa madera. Recuerda que a pesar de que esto sea un árbol, una estructura ya adulta de una planta, en los extremos de las ramas siempre hay meristemos apicales que nunca dejan de dividirse y la planta nunca va a dejar de crecer. En la parte de las raíces están los meristemos radiculares y por eso que las raíces nunca dejan de dividirse y nunca dejan de crecer. Ajá. Y la savia que se comen, la savia. Pero, mira, todo lo que tiene que ver con savia o alguna sustancia que pueda salir del tronco o de alguna rama de alguna planta, se debe básicamente a los tejidos secretores. Son tejidos secretores, ¿ya? Que se pueden encontrar tranquilamente en estas zonas del tronco o también en lugares como las flores, en los frutos, ¿sí? Los tejidos secretores tienen una amplia distribución, ¿ya? Por ejemplo, no sé si te habrás dado cuenta de que hay unas plantitas, bueno, yo cuando era niño hace millones de años,
me gustaba jugar con una plantita, ¿no? A la cual cuando le sacaba la hojita, como que salía una especie de gomita, una estructura blanca, un líquido blanco, ¿no? Y eso lo utilizaba yo como una goma. Definitivamente, ese líquido provenía de un tejido secretor, que en este caso se llama túbulo o tubo laticífero, porque probablemente es goma o látex, ¿no? No, con esa plantita no jugaba, no, nada que ver, ¿no? Hay unas plantitas que son muy comunes en los parques, en la calle, ¿no? Común y corriente, ¿sí? De la cual si tú rompes una hojita, en el peciolo, o sea, en el pseudo tallito que une la hoja a la rama, comienza a salir una especie de gomita, ¿no? Un líquido blanco, ¿sí? Y eso yo lo utilizaba como goma. Esa plantita, no, es una planta común y corriente que adorna parques, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ¿sí? Pero tiene unas hojas bien interesantes. De la hoja de higo también, sí he escuchado que de la hoja de higo creo que también sale una especie de látex, ¿no? Básicamente es goma, látex, ¿no? Sí, esa sustancia blanquecina lechosa, ¿ya? Es producto de los tejidos secretores, ¿no? Los tejidos secretores. Ah, ya ves. Claro que sí. Muy bien. Listo. Seguimos. Bien, chicos, entonces ya hablamos un poquito de meristemas primarios, meristemas secundarios. Ojo que las diapositivas tú las tienes en tu intranet, están subidas ahí, las puedes revisar, las puedes subrayar, las puedes resaltar, lo que tú quieras, ¿ya? Muy bien, ¿listo? Pero repásalas, pues repásalas. Recuerda que los meristemos secundarios generan ¿qué cosa? El crecimiento en grosor. La planta va a incrementar su grosor. Antes la planta era un tallito delgadito, ahora es un tronco, ¿no? Bien grueso, por decirlo así, ¿no? Que tiene xilema, cambio vascular, floema, peridermis, etc. Esto de la peridermis lo estudiamos a continuación, ¿ah? Prepara el cerebro, por favor. Vamos a ir allá. Vamos a ver un poquito los tejidos protectores, ¿ya? Los tejidos adultos, en especial los tejidos de protección, ¿ya? Los tejidos de protección. A ver, ¿alguien tiene su micro prendido, por favor, que lo silencie? ¿Listo? Entonces, los tejidos de protección cumplen ese rol, así como tu piel te va a proteger, ¿no? Te va a proteger. Las plantas también tienen un tejido de protección que va a cubrir sus estructuras. Se puede llamar epidermis o se puede llamar peridermis, dependiendo. ¿Por qué? Si la planta es jovencita, si los tallos son verdes, se llama epidermis. Pero si estamos en el caso de un tronco, una raíz leñosa, se llama peridermis. ¿Correcto? Muy bien, ahí está una estructura de la planta, una hojita, muy bien, no te emociones, no te emociones. Vamos a ver un poquito la epidermis, ¿ya? La epidermis, fíjate. La epidermis, chicos, se ubica en tallos herbáceos, es decir, tallos verdecitos, en raíces herbáceas, raíces jóvenes, y en las hojas, comúnmente encontrados en las hojas. Ahí está la hoja de tu planta favorita, ¿sí? Si nosotros analizamos un poquito cómo está cubierta esa hoja, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, queremos ver la sección transversal de la hoja, el grosor de la hoja. Entonces, vamos a ver esto. Mira, la hoja en su sección transversal, o sea, estamos viendo el grosor nada más, en un microscopio obviamente, tiene dos regiones. Mira, una epidermis que se llama epidermis del haz. Y la epidermis del haz da hacia la luz, ¿no? En la epidermis del haz da hacia la luz, ¿no? Acá caen los rayos solares. En cambio, en la epidermis del embés no da la luz, ¿sí? Es la parte que está bajo la sombra, por decirlo así. ¿Correcto? Es como la cara y el sello, ya, listo. La cara de la hoja y el sello de la hoja. La cara da hacia la luz, el sello no. ¿Me entiendes? Epidermis del haz, epidermis del embés. Más fácil imposible. Chicos, como la epidermis del haz, al epidermis, perdón, del haz llega la luz, ¿no? La luz puede provocar la evaporación del agua, ¿sí? Y la planta, para evitar perder agua, es que ha desarrollado una capa de cera. Esa capa se llama cutícula. La cera que contiene la cutícula se llama cutina, ¿sí? No te confundas. ¿Qué es cutina? Es la cera que forma la capa llamada cutícula.
¿Ya? Son términos bien comunes en las plantitas. Muy bien. En el haz hay cutícula. ¿Y esta cutícula qué hace? Evita que el agua se evapore y se vaya de la hoja y la hoja se deshidrate y muera. ¿Ya? En el lado del embés, hijito, hijita, se encuentran unas estructuras en forma de frijolitos, estas dos cositas que se llaman estomas. ¿Ya? Los estomas son como que poritos, poros, por donde el oxígeno, perdón, acá hay un error, ¿no? El CO2 ingresa, ¿sí? Y el oxígeno sale, correcto. El CO2 ingresa y el oxígeno sale. Para eso sirve la cutícula, perdón, el estoma, ¿no? Es una estructura de intercambio de gases, ¿ya? De intercambio de gases, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente, la epidermis está formado por células aplanadas, mira, son células aplanadas. Células que no tienen color porque no tienen cloroplastos. La epidermis no te hace fotosíntesis, solo protege a la plantita, ¿ya? Recubre toda la superficie de hojas, de tallos, de raíces, etc. En los tallos y hojas, tiene cutícula que evita que el agua pueda escaparse, ¿sí? Pero en las raíces, la epidermis de la raíz, que se llama rizodermis, no necesita cutícula. ¿Por qué no necesita cutícula? Porque la raíz cumple una función determinada, que es la absorción de agua. Y para absorber agua no se necesita una cutícula, ya que, por el contrario, si la raíz tuviera una rizodermis con cutícula, entonces el agua no podría ingresar a la raíz y la planta se muere. ¿Me entiendes? Entonces, no necesita. La rizodermis no tiene cutícula, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente es esto lo que estamos viendo, la famosa epidermis. Veamos un poquito los estomas, mira. Un estoma está compuesto de dos células estomáticas u oclusivas. Se llaman, estos dos frijolitos que ves acá son las células oclusivas o estomáticas, las cuales dejan una abertura que se llama el ostiolo y a través de este ostiolo se da el intercambio de gases, ingreso de dióxido de carbono y salida de oxígeno, ¿correcto? Estas células oclusivas se caracterizan por tener cloroplastos, ¿sí? Son verdes porque tienen cloroplastos, tienen un núcleo voluminoso y tienen una vacuola gigantesca, ¿sí? Tienen una vacuola gigantesca. Ahorita vas a entender un poquito cómo es la fisiología del cloroplasto. Alrededor del estoma como tal se encuentran las células epidérmicas, obviamente incoloras, ¿sí? Incoloras. Muy bien. Ahorita vemos eso, ¿ya? Espérate un ratito. Ahorita termino la explicación y te contesto esa pregunta. Fíjate. Entonces, chicos, una planta, cuando hace mucho calor y no hay disponibilidad de agua, la planta cierra sus estomas, cierra sus poritos para evitar que el agua se pueda escapar. ¿Me entiendes? Cuando hay mucha agua, ¿no? Cuando hay abundante agua, la plantita comienza a abrir sus estomas, ¿no? Para que pueda darse un proceso de intercambio de gases, se pueda trabajar bien la fotosíntesis, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando hay agua, los estomas están abiertos porque estamos en condiciones óptimas. La planta está feliz y contenta, va a hacer su fotosíntesis, bacán. Cuando no hay agua, la planta está sometida a un estrés, porque no hay agua. El agua es súper importante para la planta. Entonces, lo que ocurre es que el estoma se va a cerrar, ¿sí? Se va a cerrar porque la planta no puede trabajar bien y no puede perder agua a través del estoma. Entonces, básicamente los estomas sirven como estructuras, perdón, de intercambio de gases. Ingreso de dióxido de carbono y salida de oxígeno. Ya acá está al revés las flechitas. Mira por acá. Esta es una hojita y en la hojita vemos los estomas abiertos, siempre y cuando haya agua y el CO2 va a ingresar. Bacán. El estoma se cierra cuando no hay agua. Cuando no hay agua. Entonces, si hay deshidratación de la planta, el estoma se va a cerrar. ¿Para qué? Para evitar que el agua pueda escaparse. ¿Sí? Para evitar que el agua pueda evaporarse y pueda escaparse. Entonces, son mecanismos fisiológicos que tiene la planta para contrarrestar algún proceso de estrés
por agua, por falta de agua, ¿ya? Profe, ¿cómo se abre el estoma? Básicamente por el hecho de que las vacuolas se hinchen, se llenan de agua las vacuolas y las células se separan. Se deshidratan las vacuolas y las células se juntan y ¡plup! Cierran el ostiolo o el estoma, perdón. ¿Ya? Listo. Ahí lo tienes, ¿ah? Ahí lo tienes. Me preguntaban, ¿qué son los tricomas? Los tricomas. Ya, mira. Normalmente nuestra epidermis está formada por células planitas, incoloras, qué sé yo. ¿Ya? A veces la epidermis en ciertas partes tiene células diferenciadas que forman ahí pelitos, ¿sí? Forman pelitos. A esos pelitos se les llama tricomas. Correcto, a esos pelitos se les llama tricomas. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has tocado la hoja de la planta de geranio que se encuentra en cualquier jardín? Esa plantita como que tiene pelitos en su superficie, ¿no? Tiene unos pelitos, una estructura algodonosa en su superficie. Esos son los tricomitas, pues, son los tricomas, ¿sí? Son algunas células diferenciadas de la epidermis, ¿no? Que van a generar estructuras con diversas funciones, ¿no? Un grupo de tricomas también pueden ser los pelos glandulares de la ortiga, por ejemplo, ¿ya? Ahí tienes, ¿ah? Los tricomas. Son estructuras diferenciadas de la epidermis de una planta, ¿ya? Pueden ser pelitos, pueden ser pelos glandulares, ¿no? Etcétera, ¿ya? Muy bien, esos son los tricomas. Ok, borramos esta desgracia, ¿ya? Y pasamos a ver la famosa peridermis. Fíjate, mira, la peridermis es un tejido ya que se encuentra en tallos leñosos, en raíces leñosas, es decir, en el tronco de un árbol y también en las raíces leñosas de un árbol, ¿correcto? Básicamente lo encontramos en los tronquitos. Muy bien. Mira esta tablita, mira, está bonita la tablita, fíjate. La peridermis, hijito, hijita, está formado por tres grupos de células. Células suberosas, células suberógenas y células felodérmicas. Otra vez, la peridermis está formado por tres tipos de células, suberosas, suberógenas y felodérmicas. Las células suberosas, chicos, son células muertas que se encuentran suberificadas, es decir, con su pared celular llena de suberina, que es una sustancia que engrosa la pared celular y mata a la célula, por decirlo así, para que ésta gane una dureza especial, ¿ya? Forman la capa externa que se llama el suber o corcho. O sea, lo que ves acá del tronco es el suber o corcho. Lo que estás viendo es el suber o corcho, ¿sí? Es la capa externa. La capa media son las células suberógenas, que son células vivas. Son meristemáticas porque están en constante división. Y estas células suberógenas forman el cambium suberógeno, que está al medio, ¿no? Está al medio. El cambium suberógeno, gracias a sus células suberógenas, se dividen, ¿no? Se dividen las células y hacia la parte externa te forma suber o corcho, células suberosas, que se van a morir, se van a suberificar y van a formar el suber o corcho. Y hacia la parte interna generan células vivas, parenquimáticas, quiere decir que almacenan sustancias y que forman en conjunto la felodermis. O sea, una célula suberógena se divide y hacia la parte externa forma una célula suberosa, que se va a morir, se va a suberificar y va a formar junto con otras células suberosas el suberocorcho, que es la capa externa. Hacia la parte interna se va a generar una célula viva, parenquimática, que en conjunto con otras células felodérmicas va a formar la felodermis. ¿Ya? ¿Y quién está al medio? El cambium, pues, el cambium suberógeno. Meristemo secundario, no te se olvidará. No entendí, profe, ya, fíjate en este dibujo, mira. Ahí está el arbolito, aquel arbolito, ¿no es cierto? Muy bien. Lo cortamos ahí, ¡fua! ¿No? Una motosierra ahí, ¿no? O un hachazo ya. Muy bien, un hachazo, ahí está. Vemos acá la estructura del tronco. Un pedacito nomás, ¿no? Un pedacito, un octavito del tronco, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver en la parte externa de este tronquito? Mira, en la parte externa, esta capa externa, toda feita que se ve, se llama el suber o corcho, ¿sí? Es lo que ves acá del tronco, básicamente. La capa interna
¿sí? La capa media, perdón, la que está en celestito, se llama cambium suberógeno y está formada por células meristemáticas, células suberógenas que se dividen constantemente y forman hacia afuera suberocorcho y hacia adentro un conjunto de células vivas llamadas felodermis, ¿no? Esos tres forman la peridermis, correcto, forman la peridermis, ¿ok? La famosa corteza del árbol. Listo. Profe, ¿qué está más adentro, no? Bueno, lo que ves acá en verde, hijito, hijita, es el floema, ¿sí? Lo que está en verde es el floema. Esto también forma parte del floema. Lo que está acá en celestito sería ya el cambium vascular. Y lo que está en rojo y medio amarillento ya es el xilema como tal, ¿ya? Por acá está la madera, propiamente dicha, ¿ok? Listo. Muy bien. Dato interesante, ¿no? Así como las hojitas tienen sus estomas y a través de allí pueden hacer el intercambio de gases, en las plantitas leñosas también, ya que los troncos tienen poritos que se llaman lenticelas o lenticela, ¿sí? Esos poritos de los troncos se encargan del intercambio de gases, pues, el ingreso de dióxido de carbono y la salida de oxígeno, producto de la fotosíntesis, ¿sí? Y acá tú puedes ver bien clarito, mira, las células de la capa externa son el suberocorcho, las células meristemáticas, el cambium suberógeno, la del medio, y las que están abajo son las células felodérmicas, ¿no? Recuerda, ¿cuál de estas tres capas está formado por células muertas? La capa llamada suberocorcho. ¿Y de qué material están recubiertas las paredes celulares de las células suberosas? De suberina, ¿sí? La suberina es la que recubre sus paredes celulares, ¿ok? Básicamente es ello. Entonces, ¿qué son las lenticelas? Son estructuras que se encuentran en los tallos leñosos que permiten el intercambio de gases. Profe, ¿cuál es la diferencia entre una lenticela y un estoma? Básicamente la ubicación. El estoma se encuentra en la epidermis o se especializa de la epidermis. En cambio, la lenticela surge de la peridermis. O sea, el estoma está en una estructura joven, herbácea, como una hoja. La lenticela está en una estructura vieja, leñosa, como el tronco, el tallo leñoso. ¿Ok? Listo, amiguito, amiguita. ¿Me estás entendiendo o no me estás entendiendo? Espero que sí, ¿eh? Muy bien. Listo. Vamos a ver lo siguiente. Mira, con esto hemos cerrado los tejidos de protección. ¿Ya? Vamos a ver un poquito los tejidos ahorita, los de sostenimiento. A ver qué tal nos va. ¿Ya? Listo. A ver, no te vayas a perder, ¿ah? No te vayas a perder, ¿ah? Fíjate. Tejido de sostén, ¿ya? No vayas a pensar mal, ¿ah? Tejido de soporte. Básicamente son denominados tejidos de soporte, ¿sí? Muy bien. Estos tejidos de soporte actúan como tus huesitos, así como tú en tu cuerpo. Tus huesos ayudan a poder sostenerte, igualito en las plantas, pero ellas no tienen huesitos, tienen tejidos de sostenimiento, ¿no? ¿Qué pasaría si a ti todos los huesitos en una te lo arrancan, ¿no? Con todo y columna, ¡fua! ¿No? ¿Qué ocurre con tu cuerpo? Se desparrama, ¿no es cierto? Como una gelatina. Haces el baile de la malagua, ¿sí? Muy bien. En la planta igual, pues. Hay tejidos de soporte que se encargan de darle una resistencia al crecimiento de la planta, ¿no? Una planta muy alta con un tallo delgadito, ¿cómo puede soportarse? Por estas cosas, pues, que ves acá, colénquima y esclerénquima, ¿sí? Muy bien. Una palmera que tiene un tallo bien delgado y es alta, ¿cómo puede sostenerse, soportarse? Gracias a los tejidos de sostenimiento, colénquima, esclerénquima, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer una comparación, ¿ya? Y con las comparaciones vas a aprender mejor. Mira, el colénquima es un tejido de sostenimiento que está formado de células vivas. Estas células vivas tienen paredes celulares con ciertos lugares donde la celulosa se va a engrosar, ¿no? Engrosamientos de celulosa. Hay ciertos lugares donde se concentra la celulosa más. Estos colénquimas proporcionan flexibilidad y se encuentran presentes en tallos herbáceos y hojas, ¿correcto? O sea, en estructuras jóvenes como un tallo herbáceo, una hojita, un peciolo, etcétera, hay colénquima, ya que este colénquima le da cierta flexibilidad, ¿no?
Tú no has visto ahí una plantita herbácea, un tallito herbáceo, ¿no? Un tallito verde de una planta que es mecida por el viento, ¿no? El viento la lleva para un lado, este tallito como que se dobla, está a punto de romperse, pero no, ¿sí o no? Regresa a su estado natural, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cierta flexibilidad, pues, tiene cierta flexibilidad, ¿ya? Típico de las plantitas herbáceas, las que están en tu jardín, prácticamente. Tú no tienes árboles en tu jardín, ¿sí o no? O tienes un eucalipto en tu jardín. No, pues, profe, yo sí tengo un eucalipto en mi jardín, va a decir. Muy bien. En cambio, las del esclerénquima están formadas por células muertas, ¿sí? Y estas células se han muerto porque han acumulado una sustancia llamada lignina, que las ha sellado completamente, ¿no? Las ha sellado y ha formado una pared celular lignificada, por eso se han muerto. Como tienen lignina, que es algo recontra duro, este esclerénquima le va a dar dureza. Y es por eso que el esclerénquima lo encontramos en tallos muy leñosos, en raíces leñosas, en algunos frutos muy especiales, por ejemplo, en los duraznos. ¿Tú has visto la pepita del durazno, no? A ver, intenta morder eso, intenta mascar eso, uy, se te rompen los dientes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene bastante esclerénquima, que proporciona una dureza alucinante, ¿ya? Los troncos tienen esclerénquima, por eso son duros, son resistentes. Tú nunca vas a ver un tronco de un árbol de, no sé, de 2 metros de diámetro mecerse con el viento, ¿sí o no? El esclerénquima no es flexible, es duro, ¿correcto? En cambio el colénquima sí es flexible, pues. Un tallito verde sí se puede vencer con el viento, ¿no? Listo. Veamos acá unos dibujillos de esto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ahí a la hierbita, ¿no? Un tallito de apio, mira. Este tallito de apio es flexible, ¿sí o no? Es flexible, ¿correcto? Y el tallito del apio contiene estas estructuras, que son células del colénquima. Mira, esta estructura en forma de pentágono, no sé si puedes diferenciar acá un pentágono, es una célula del colénquima. Y estas células del colénquima acumulan prácticamente en los vértices, ¿qué cosa? Celulosa. Y estos son justamente los engrosamientos de celulosa que le dan cierta resistencia, pero como son pocos engrosamientos, o perdón, son engrosamientos a los extremos y no es toda la pared, entonces le da flexibilidad, pues, le da flexibilidad, ¿ya? Entonces, como te digo, estas células del colénquima tienen celulosa, engrosamientos de celulosa y son células totalmente funcionales vivas. Acá tienes un dibujo más a detalle, mira, ahí están las células del colénquima y por acá tienes los engrosamientos de celulosa entre células contiguas, ¿ya? En el caso del esclerénquima, amiguito, amiguita, por ejemplo, tienes un durazno, ¿no? Tienes un durazno y tú quieres analizar su pepita. La pepita del durazno, si nosotros la vemos por el microscopio, nos vamos a encontrar de que tiene estas células, ¿sí? Estas células, ¿ok? Estas celulitas son las famosas células pétreas. Son células muertas que se llaman esclereidas también, célula pétrea o esclereida. Esto que ves acá es una célula muerta, es lo que fue una célula, pero es una célula con una pared, mira, todo lo que ves acá es la pared celular y está recontra desarrollada y cubierta de una sustancia muy dura que es la lignina. Por eso le da mucha dureza, ¿ok? Muy bien. Acá ves la pared celular lignificada, correcto. Ahí ves la pared celular lignificada. Si quieres dibujarlo o quieres ver un dibujo más preciso, ahí está, la célula pétrea o esclereída. Recuerda que son células muertas y le da extremada dureza a la estructura, ¿no? No se descompone. ¿Sabes qué pasó? Acá la lignina es una sustancia que no se descompone así nomás, ¿no? Las bacterias, los hongos, no pueden descomponer fácilmente a la lignina, ¿sí? Es bien complicada su degradación, correcto. O es de degradación lenta, por decirlo así. ¿Ya? Muy bien. ¿No te ha pasado alguna vez que has estado comiendo una perita, una pera, ¿no? Una pera, una fruta, ¿no? La pera, y no has sentido que su consistencia es medio arenosa, ¿no? Medio arenosa, medio rara, ¿no?
esa consistencia, esa textura de la fruta se debe a que en su pulpa hay fibras de esclerénquima, ¿sí? Por eso se siente de esa manera, ¿no? En el caso también del membrillo, no sé si alguno de ustedes ha comido membrillo, también tiene esa consistencia, ¿no? Medio arenosa, medio extraña. Y esa consistencia es dada por fibras del esclerénquima, que también se pueden encontrar en la pulpa de los frutos, ¿ya? En la pulpa de los frutos. Otro lugar donde encuentras esclerénquima puede ser en las nueces, ¿sí? En las nueces, en las castañas, en las almendras. O sea, esos frutos que tienen una estructura súper resistente tienen fibras de esclerénquima, ¿no? Muy bien. Claro, estimado Alex, si te comes una pera, estás comiendo células pétreas. En gran cantidad no, pero te estás comiendo esas células que fueron células vivas, pero ahora están recontra muertas, lignificadas. Estás comiendo lignina, pero nosotros no tenemos enzimas que degraden lignina. Entonces la célula pétrea, tal cual como ingresa, tal cual sale. ¿Ya? Muy bien. No entro en detalles mejor. Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ya te expliqué colénquima y ya te expliqué esclerénquima. Espero que esté clarito, ¿ah? O al menos me hayas entendido la idea, ¿ya? San Marcos te va a decir, te va a describir un poquito el tejido. Este tejido se encuentra formado por células vivas que tiene como características zonas de engrosamiento de celulosa. Diga usted probablemente qué tejido será. Ah, colénquima. ¿Me entiendes? Te va a describir el tejido o te va a decir su función, ¿ya? Hay que estar atentos a eso. Vamos a ver los tejidos fundamentales, ¿sí? Estos son uno de los tejidos más importantes que tiene la planta, porque es el más abundante, por eso se llama fundamental. También se llama parénquima o tejido parenquimático. Básicamente, este tejido parenquimático tiene células con paredes delgadas y las vacuolas están muy desarrolladas. Algunas de estas células pueden tener cloroplastos, ¿sí? Cloroplastos, o en este caso, plastidios almacenadores, ¿ya? Se ubican en toda la planta porque es un tejido fundamental, es un tejido de relleno, ¿sí? Así como tú tienes un tejido conectivo, ¿te acuerdas del tejido conectivo que se encuentra prácticamente conectando a todos los tejidos, al epitelial, al muscular, al nervioso, qué sé yo? El tejido fundamental se encuentra en todos lados de la planta y es un tejido de relleno, ¿sí? Cualquier órgano de una planta que tú quieras analizar tiene parénquima, ¿ya? Clorofiliano, de reserva, acuífero, irífero, etcétera, tiene parénquima. Tejido de relleno, es el más abundante en la planta. Muy bien, vamos a estudiar a los tipos de parénquima que existen. Y son cuatro. Según San Marcos son cuatro, ¿ya? Para que puedas ingresar son cuatro. Vas a darte cuenta en la universidad cuando lleves, si es que llevas el curso de botánica, un hermoso curso de verdad, que hay muchos tejidos parenquimáticos que no conoces, ¿sí? Pero bueno, acá trabajamos solamente cuatro. Primero, parénquima clorofiliano. Segundo, parénquima amiláceo. A ver, vamos a estudiar estos dos, ¿ya? El parénquima clorofiliano, chicos, se caracteriza por tener células con muchos cloroplastos. Son células vivas, obviamente, ¿no? Tiene células con muchos cloroplastos. Y los cloroplastos tú recordarás que se encargan de hacer la fotosíntesis. Por lo tanto, el parénquima clorofiliano se encarga de realizar este proceso importantísimo para la planta, que es la fotosíntesis. ¿Ok? Listo. En el caso del parénquima amiláceo, hijito, hijita, sus células tienen abundantes amiloplastos, que son plastidios que almacenan almidón. Por lo tanto, el parénquima amiláceo, su nombre lo dice, amiláceo, tiene que ver mucho con el almacenamiento de almidón. ¿Ya? Normalmente el clorofiliano se encuentra en los órganos fotosintéticos de una planta. Tú dime, te pregunto, ¿cuáles son los órganos fotosintéticos de una planta? A ver, pregunta de admisión, por decirlo así. Mencióname los órganos fotosintéticos de una planta cualquiera. Ya. A ver, los órganos de la planta, los órganos. Vamos, los órganos. Tienes una planta ahí de cannabis. ¿Qué órganos de esta planta hacen fotosíntesis? ¿Sus raíces? Ah, a ver, digan ustedes. Claro, John, muy bien, excelente, 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 John. Básicamente,
Los órganos que hacen fotosíntesis son las hojas y los tallos. Herbáceos, obviamente, los tallos herbáceos, ¿no? La hojita, el tallito, es el que va a hacer su fotosíntesis. Por lo tanto, el parénquima clorofiliano, ¿dónde lo encuentras? En la hojita, ahí está, mira, hablando de hojas, y justo de esa plantilla, tenemos acá, ¿no? La hojita de la planta la planta esa, ¿no? Fíjate, si nosotros analizamos un poquito la estructura de la hoja, ¿no? Como hace rato lo estábamos revisando en epidermis, nos vamos a dar cuenta de que la planta tiene una epidermis de las con cutícula a la cual llegan los rayos solares. En la parte del embés se encuentran los estomas. Bien, pero esos son los extremos. La parte media es lo que me interesa ahora, porque en esta parte media de la hoja encontramos células que se disponen y estas células tienen muchos cloroplastos. Y este tejido formado por células vegetales con muchos cloroplastos es el parénquima clorofiliano. Acá está, todo verde este parénquima clorofiliano, ¿sí? El parénquima clorofiliano. Y bueno, dato adicional, la parte media de las hojas se llama mesófilo, donde se encuentra el parénquima clorofiliano, en las hojas profesor y en los tallos herbáceos. Exactamente en una hoja, ¿dónde se encuentra? En el mesófilo, ¿no? En el mesófilo. ¿Sí? El parénquima clorofiliano tiene células vegetales con muchos cloroplastos. Y son estos los que chambean para hacer su fotosíntesis, pues. ¿Te acuerdas? De la fase luminosa, fase oscura, ¿no? La fase luminosa se da en los tilacoides. La fase oscura se da en el estroma. ¿Te acordarás eso, no? Bueno, bien, este es el parénquima clorofiliano. Ya fue, profe, ya fue. Muy bien. Justamente el parénquima clorofiliano, muy bien. ¿Quién lo mencionó? Excelente, Leonela. Muy bien. Se llama también clorénquima. Clorénquima. Oye, no te vayas a confundir, hijito, hijita. No vayas a pensar que clorénquima es lo mismo que colénquima. Te van a poner, el parénquima clorofiliano se conoce como, y te van a poner ahí, clave A, colénquima, clave B, clorénquima, y marcas la A todavía, ¿no? Te pases, pues. Hay que recordar los nombrecitos. Una cosa es clorénquima y otra cosa es colénquima. Ya no te vayas a rayar y de ahí vas a estar triste, deprimido, deprimida, ¿ya? Entonces hay que repasar bien y hay que recordar los nombrecillos y no confundirse, ¿sí? Muy bien. Clorénquima es parénquima clorofiliano, tejido fundamental. Colénquima es un tejido de sostenimiento, de soporte. ¿Ya? Son cosas diferentes, por si acaso. Muy bien. Seguimos, hijito, hijita, miren. Parénquima amiláceo, en la papita. Ahí está, la papita, ¿correcto? Analizamos la estructura de la papa, ¿sí? Las células de la papa son células que contienen bastante almidón. El almidón está almacenado dentro de amiloplastos. Y estas celulitas forman un tejido llamado parénquima amiláceo, ¿sí? Normalmente se encuentran en tallos reservantes, en raíces reservantes, la papa, la yuca, el camote, etcétera, ¿ya? Abundante parénquima amiláceo. Si tú lo quieres ver a microscopio, ahí está, mira, una imagen a microscopio de este parénquima, ¿no? Son células que en su interior tienen bastante almidón, que se ve en color moradito, ¿sí? Se ve en color moradito, el almidón, ¿ya? Profe, ¿cómo hacen para ver el almidón de ese color? Bueno, a las células las tiñen con un colorante que se llama Lugol. Y el Lugol lo que hace es una reacción con el almidón de tal manera de que se puede ver de color medio azul oscuro o moradito inclusive. ¿Ya? Normalmente el almidón es transparente, ¿ah? O es incoloro, por decirlo así, no se vería. Pero gracias al Lugol, ¿no? Es que pueden colorear al almidón y poder verlo, ¿no? En las células del parénquima amiláceo. ¿Ya? Te di un dato extra. Muy bien, hijito, hijita. Terminamos parénquima clorofiliano y amiláceo. Pasamos a ver los dos restantes, que son el parénquima acuífero y el parénquima aerífero. ¿Ya? Veamos, mira. El parénquima acuífero, su nombre lo dice, pues acuífero, almacena agua. Se encuentra en plantas suculentas, es decir, plantas que almacenan gran cantidad de agua. Y un grupo de esas plantas son las famosas plantas del desierto o las cactáceas, ¿sí? Las cactáceas. O sea, los cactus son plantas suculentas porque almacenan agua. ¿En dónde? ¿En sus hojas? No, en su tallo, ¿sí? En su tallo. Recuerda que las cactáceas no tienen hojas, tienen espinas. Tienen espinas, ¿ya?
Y las cactáceas tienen abundante parénquima acuífero en su tallito, ¿ya? En el caso del parénquima aerífero, chicos, es la función básica es almacenar aire, almacenan airecillo, ¿ya? Y se encuentran en plantas acuáticas, de tal manera de que estas plantas puedan mantenerse a flote, ¿ya? En el famoso nenúfar, en la flor de loto, qué sé yo, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver un poquito el parénquima aerífero, a ver qué tal nos va. Perdón, el acuífero, mira. Se encuentra básicamente en plantas suculentas, como los cactus, ¿sí? Los cactus son plantas suculentas, plantas xerófitas, ¿no? Acá tienes un San Pedrito, ¿no? Para que alucines un poco. Y por acá tienes una planta suculenta como tal. Este no es un cactus, por si acaso. Este es un agave, o sea, perdón, un agave, digo, una aloe vera, ¿no? Sábila, ¿sí? Se caracteriza por tener ahí sus estructuras bien suculentas, es decir, almacenan agua, ¿ya? Asimismo, esta sábila también almacena bastante mucílago, ¿sí? Un líquido medio mucoso, ¿no? Lo has visto, ¿no? Que sale bastante mucílago, una especie de moquito, como se le dice, ¿no? De la sábila, ¿sí? Se utiliza bastante para la cicatrización de heridas, ¿ok? Y para elaborar el shampoo Savital, ¿no? Ahí está, haciéndole propaganda. Listo, mira, si tú analizas un poquito la estructura de estas cactáceas o estas plantas suculentas, fuera de lo que ves acá, de todas estas estructuras que no me interesan porque ya las hemos revisado, lo que encuentras en gran cantidad en una estructura de una planta suculenta es un montón de parénquima acuífero, ¿ok? Tú cortas esta estructura de la sábila, va a salir mucha agua, ¿ah? ¿Qué comillas, no? Tú cortas el tallito de este San Pedrito, vas a encontrar un bastante líquido, ¿ok? Entonces, si lo quieres ver un poquito a microscopio, se vería más o menos así. ¿Qué es esto, profe? ¿Son piedritas? No, son células. Son células del parénquima acuífero. Ojo, pestaña y ceja. El parénquima acuífero también se llama acuénquima. Acuénquima es otro nombre, ¿ah? Acuénquima, ¿ya? No te vayas a rayar. Profe, muchos nombres. Así es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El parénquima acuífero se llama acuénquima, pero su nombre lo dice, pues parénquima, acuénquima, ya al ojo se nota, ¿no? Estas celulitas contienen en su interior vacuolas llenas de agua, ¿ok? Almacenan básicamente ello. Muy bien. En el caso del parénquima erífero, chicos, chicas, se encuentran en plantas flotantes, como el loto, ¿no es cierto? Ahí está. Bien, el loto escondido, ¿no? El loto escondido, muy bien, ahí está. Se encuentra también en la Victoria amazónica, que se le llama Victoria regia. Es un tipo de nenúfar, ¿sí? En el que se encuentra en el Amazonas, en nuestra selva tenemos esas plantitas, ¿no? Con unas hojas gigantescas. Una persona tranquilamente puede caber en una de esas hojas circulares, ¿sí? Entonces, son hojas realmente que dan miedo, son unas cosotas, ¿no? Muy bien, que parecen pizzas. Ok, bueno, ambas se caracterizan por mantenerse a flote gracias al famoso parénquima aerífero que lo ves acá, mira. Este es el parénquima aerífero, ¿no? ¿Y qué hay acá, profe? Oxígeno, pues, hay aire. Ojo que el parénquima aerífero se llama aerénquima, así como el acuífero se llama acuénquima, el aerífero se llama aerénquima, ¿ok? Ahí tienen los nombres, ¿ah? ¿Qué almacena el parénquima aerífero o aerénquima? Oxígeno, almacena aire para permitir que esta planta pueda mantenerse a flote. ¿Ya? Típico de plantas acuáticas, como el loto, por ejemplo, el loto, como la Victoria amazónica, que es un tipo de nenúfar, ¿no? Etcétera. Ya la lenteja de agua, qué sé yo. ¿Correcto? Muy bien. Listo, chicos. Terminamos de revisar los tejidos fundamentales. Son 4 parénquimas que tienes que saber. Clorofiliano o clorénquima, amiláceo, acuífero o acuénquima y aerífero o aerénquima. ¿Ya? El amiláceo también se le llama amilífero, por si acaso. ¿Eh? Amilífero. ¿Ok? Ahí te dejo el nombre amilífero también. No te vayan a rayar con eso. Muy bien.
terminamos ya los tejidos de protección, los tejidos de sostenimiento y los tejidos fundamentales. ¿Qué continuaba? Ah, ya los tejidos conductores. ¿Sí? Muy bien. Como te dije en su momento, así como tú tienes tus arterias, tienes tus venitas, la planta también tiene sus tejidos conductores, que se llaman xilema y floema. ¿Ok? Muy bien. El xilema y el floema. Vamos a hacer una comparación de estos dos tejidos conductores. ¿Ya? Prepara el cerebro, por favor. Ya estamos cerrando, ya estamos terminando. El xilema, hijito, hijita, está formado por vasos leñosos. Vasos leñosos. Ese es el término que tienes que recordar. ¿Sí? Esos vasos leñosos pueden ser tráqueas o traqueidas. Tráqueas o traqueidas. Y mira, estas tráqueas o traqueidas, por cosas de la vida, están formadas de células muertas lignificadas, o sea que tienen bastante lignina, ¿ok? Y se encargan del transporte de la savia bruta. La savia bruta, te comento, que es el agua y las sales minerales que se absorben del suelo. Y el flujo es unidireccional, que quiere decir de abajo hacia arriba, de las raíces hacia el vástago, de las raíces hacia los tallos, hacia las hojas, flores o frutos. ¿Ok? Listo. Por el contrario, el floema está compuesto por vasos liberianos, ¿no? Sus células típicas se llaman cribosas, son células vivas, pero que son anucleadas, sin núcleo, y el floema se encarga del transporte de savia elaborada, ¿no? Savia elaborada, la cual básicamente tiene azúcares, productos fotosintéticos, etc. Flujo bidireccional quiere decir hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poquito al xilema para que me entiendas mejor esta cosa, ¿ya? Ah, mira, me olvidaba. ¿La savia bruta qué es? Agua más minerales. Se llama también savia inorgánica. ¿La savia elaborada qué es? Es agua más azúcares. También se llama savia orgánica. Que no te vayan a confundir esos términos, ¿ah? Mejor lo pongo, tú das miedo. Savia inorgánica. La savia inorgánica es lo mismo que decir savia bruta. Y la savia orgánica, ¿ya? Orgánica. Ok, acá me confundí un poquito en la tilde. ¿Ya? Inorgánica es la savia bruta. Y la savia orgánica, hijito, hijita, es la savia elaborada, ¿ya? ¿Quién produce savia inorgánica? Xilema. ¿O quién transporta, perdón, savia inorgánica? Xilema. ¿Quién transporta savia orgánica? Floema, ¿ya? Ahí lo tienes. Seguimos. Acá. Mira, el xilema, acá lo tienes, mira. Está compuesto de dos tipos de vasos, traqueidas y tráqueas. Ambas están formadas de células muertas lignificadas. Las traqueidas tienen células más como en forma de aguja y son delgaditas. Las tráqueas son células más gruesas. Ambas forman los vasos leñosos. Los vasos leñosos. Ahora, dato curioso. Las traqueidas son abundantes en gimnospermas y las tráqueas son abundantes en angiospermas, ¿ya? O sea, ¿cuál es el vaso leñoso más evolucionado? Las tráqueas, ¿sí? Las traqueidas están en gimnospermas y las tráqueas en angiospermas, ¿sí? Dato adicional, bueno, tienen punteaduras, ¿no? Su pared es perforada, ¿no? Tienen punteaduras, etcétera, ¿no? Forman un tubo. Y estas células están totalmente muertas, ¿ok? Listo. Borramos esta parte y pasamos a ver un poquito el floema. Mira, en el caso del floema, son también tubos, pero que están formadas de una célula cribosa. Esta célula es la famosa célula cribosa y es una célula viva, ¿sí? Está viva, pero el problema es que no tiene núcleo. Y como no tiene núcleo, hay una célula que lo va a acompañar, que se llama la célula acompañante. Y esta célula acompañante es como la niñera de la célula cribosa, es decir, le da de comer, ¿no? Le transfiere nutrientes a la célula cribosa para que ésta se alimente y pueda permanecer viva, ¿correcto? Muy bien. Entre célula cribosa y célula cribosa tienen una pared
llamada placa cribosa, ¿no? La placa cribosa es como una pared perforada, ¿no? Y a través de esos poros es que la savia orgánica se va a ir transportando. ¿Estamos? La savia orgánica se va transportando. Muy bien. A ti te van a preguntar de xilema qué cosa. ¿Cómo está constituido? Por células muertas lignificadas. El floema, células vivas. Pero ¿cuál es la característica de esa célula viva, de esa célula cribosa, que no tiene núcleo, pues? Y aparte, otra característica, que tiene una célula acompañante. Una célula viva que tiene núcleo y es acompañante. Y se encarga de nutrir a la célula cribosa. ¿Ya? Otro detalle, que al xilema no le dicen xilema, sino le dicen vasos leñosos. Al floema le dicen vasos liberianos. ¿Sí? Los denominan así, vasos liberianos. ¿Ya? Otro detalle, el flujo, pues mira, el flujo. En una plantita, el agua y las sales minerales se absorben de las raíces y van hacia arriba. Flujo unidireccional producto del xilema. En las plantitas, los azúcares y la savia elaborada en general se transporta hacia abajo o hacia arriba, dependiendo. Si la raíz quiere comer, ya bueno, hacia abajo se transporta. Si la flor tiene hambre, hacia arriba, ¿no? Flujo bidireccional, el floema. ¿Ok? Ahí lo tienes. La comparación entre xilema y floema y el flujo, ¿no? Generalmente te hablan mucho de flujo unidireccional o bidireccional. ¿Ya? Listo. Borramos todo esto. Entonces, no te olvides, ¿ah? Te van a preguntar, ¿qué vaso o qué tejido conductor está formado de células muertas con paredes lignificadas? Y te van a decir xilema y floema. Xilema o floema. ¿Cuál de ellos? Xilema. ¿Cuál tejido conductor se encarga de conducir la savia elaborada? Floema, ¿no? El siguiente tejido conductor se caracteriza por presentar células delgadas, ¿no? Delgadas en forma de agujita que se caracterizan por tener paredes lignificadas, ¿no? Y flujo unidireccional de un líquido que contiene agua y minerales. Ya, xilema. ¿Ok? San Marcos te describe y las preguntas de con respecto a histología vegetal son fáciles, solo tienes que tener tu base nada más, ¿ya? De ahí las decos son interpretativas nada más, ¿ok? Listo. Para finalizar la cuestión esta, vamos a ver los últimos tejidos, que son los tejidos secretores. Tenemos 4 tipos. Los pelos glandulares, los tubos laticíferos, las bolsas secretoras y los nectarios. ¿Ya? Los pelos glandulares secretan ácidos, por ejemplo, en los pelos de la ortiga. Mira, ahí está. La ortiguita, si tú tocas a una ortiga, toca una ortiga, a ver. Entonces, esta ortiga tiene en su estructura unos pelitos que en estas cabecitas tienen ácido. Y cuando tú rozas la mano con la planta de la ortiga, ese ácido es liberado. Y ese ácido causa una reacción, ¿no? Que son las famosas ronchas que te salen, se te enrojece esa parte, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Algunos de ustedes lo han castigado con ortiga a ortigazos, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Ahí está. En el caso de los túbulos laticíferos, jovencitos y jovencitas, son, su nombre dice, son tubos que secretan una sustancia blanca lechosa. No vayas a pensar no vayas a pensar mala. Esa sustancia blanca lechosa es llamada látex, ¿sí? Es el látex. Y este látex es secretado por la planta llamada Hevea brasiliensis, que es el caucho, ¿sí? Ahí está, mira, esta es una planta de caucho a la cual le están haciendo un corte y están recogiendo, ¿qué cosa? El látex, ¿sí? El látex, ¿correcto? Ahí está, mira, el tubo laticífero produce látex, ¿sí? Profe, ¿y el látex para qué se usa? Bueno, el látex es una sustancia súper importante hoy en día, en este contexto de pandemia, obviamente, ¿no? Ya que a partir del látex se fabrican los famosos guantes quirúrgicos, ¿ya? Algunos están pensando mal por ahí, creo, ¿no? Con el látex se fabrican los guantes quirúrgicos. Bueno, también se fabrican los famosos preservativos, ¿no? Con el látex, ¿sí? Muy bien. Y también algunas prendas, ¿no? Unas prendas de látex, ¿correcto? Muy bien. Ya que se acerca Noche de Brujas, ya estás preparando tu disfraz de látex, ¿no? Correcto.
Efectivamente, ¿no? Para que no se reproduzcan. Muy bien, ahí está. Bien, jovencitos. Las bolsas secretoras almacenan aceites esenciales. Por ejemplo, las cavidades, esto es pregunta de examen, cavidades lisígenas, ¿sí? San Marcos te va a preguntar, las cavidades lisígenas se encuentran en los cítricos, ¿sí? Son bolsas secretoras que contienen aceites esenciales, ¿ok? Por ejemplo, en la cáscara de la naranja, ¿no? Mira, acá en la naranjita, en su cáscara, se encuentra básicamente esta cavidad lisígena que contiene aceites esenciales. ¿Alguna vez no has jugado con un compañero en el colegio, qué sé yo, donde agarrabas la cáscara de naranja y se lo exprimías en el ojo para dejarlo ciego, ¿no es cierto? Bueno, tú te das cuenta que cuando exprimías la cáscara de naranja salía una especie de líquido, ¿no? Ya, bueno, cuando exprimes una cáscara de naranja, ¿sí? La cascarita nada más, estás rompiendo, estás destruyendo las cavidades lisígenas que contienen el aceite esencial. Y si se rompen, el aceite esencial sale disparado, ¿no? ¡Plic! Exprimes la cascarita en el ojo de tu compañero y ¡fum! El aceite esencial sale disparado. Y lo puedes dejar ciego, literal, ¿no? Lo puedes dejar ciego, ¿no? Claro. No. Ella casi me deja ciego, profe. Muy bien. Me tiró cáscara, me exprimió la cáscara. No, pues, no. Y desde ese momento el amigo comenzó a usar lentes, ¿no? No, pues, ya lo dejaste ciego. Ok, ¿ya? Entonces, básicamente esos cítricos, como la naranja, la mandarina, etcétera, la lima, qué sé yo, tienen en su cascarita, en su exocarpo, cavidades lisígenas con aceites esenciales. ¿Ya? Muy bien. Es por eso que también si uno hierve cascaritas de naranja, puede extraer los aceites esenciales y sale una bebida deliciosa, ¿no? Deliciosa, ¿sí? Con cascarita de naranja, ¿sí? Con la esencia. Muy bien. En los nectarios, hijito, hijita, son tejidos secretores que producen néctar, ¿no? Ahí está, Tampico me dice, ¿no? Muy bien, que producen néctar, ¿no? No, al grupo néctar, ¿no? Que es una solución azucarada, ¿sí? Es una solución dulce que producen básicamente las flores. ¿Para qué sirve el néctar? Para atraer a los polinizadores, ¿no? La abejita viene feliz y contento para consumir el néctar, que es una solución azucarada, deliciosa para ellas, ¿no? ¿Y qué hace? Se lleva de pasadita unos 10 millones de granos de polen, ¿no? Muy bien, un precio muy cómodo para la abejita. La abeja se va y poliniza a otras flores, ¿no? Entonces, acá puedes ver, mira, acá puedes ver los famosos nectarios, ¿no? En las flores, alrededor de las flores, al costadito, perdón, ¿ya? Producen néctar que atraen a agentes polinizadores, insectos, murciélagos, qué sé yo, ¿no? Mariposas, abejas, hormigas, moscas, inclusive murciélagos, ya lo mencioné, ¿no? Entonces, tienen el objetivo de atraer polinizadores y volver eficiente su mecanismo de reproducción, ¿no? En el caso de las plantas angiospermas, ¿no? Que tienen flores muy desarrolladas, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos finalizando nuestra teoría, ¿sí? Espero que se haya entendido. Parece comestible esta teoría, ¿no? Está resumida, no hay demasiado texto, ¿sí? Espero que se pueda entender, me habías podido captar todo lo que te he explicado. Y si tienes dudas, consultas, preguntas, utiliza el grupo de WhatsApp. Pues, utiliza el grupo de WhatsApp. Yo con gusto resuelvo todas tus dudas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora a revisar nuestro material. Recuerda que esas diapositivas están ahí en PDF, ¿ah? En el intranet. Ahí descárgatelas y haz lo que quieras con esas diapositivas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos a ver las preguntas de histología vegetal. A ver qué tenemos por acá. A ver qué tal nos irá, ¿ya? A ver, me mandan sus claves, ¿ah? No te quedes callado. El profesor del curso de botánica encargó a sus alumnos examinar láminas histológicas de plantas. En una de ellas se observan células pequeñas, con núcleos grandes, ya está, paredes delgadas, poco diferenciadas y en mucha división. ¿Este tejido cómo se conoce? Clave, rapidito. Clave. No hay clave, me dice, ¿no? No hay clave. A ver,
¿No hay claves, en serio? No te pases, pues. Está más fácil. Clave de la primera pregunta. Meristemo, meristemo, ok, meristemo, correcto, muy bien, meristemo. ¿Ya? Clave, dicotiledonia. 2. Una clasificación muy antigua de las plantas terrestres las agrupa en no vasculares y vasculares. Las no vasculares, como las briófitas, carecen de vasos conductores, mientras que las vasculares, como el cedro, poseen xilema y floema, a diferencia de las plantas no vasculares. ¿Cuál podría ser el compuesto molecular que permite a las plantas vasculares el desarrollo de vasos leñosos? A ver, ¿cuál sería? Vaso leñoso. Recuerda, vaso leñoso es xilema y xilema es lignina, ¿sí o no? Son células muertas con lignina. Muy bien, gente, ahí está, ahí está. Tricky, establezca la relación entre los diferentes tipos de tejidos y su función respectiva. Es más papayita, ¿no? Pues es un chiste, ¿no es cierto? Xilema, al ojo, savia bruta, ya, 1C. 2, floema, savia elaborada, 2A. Parénquima, a ver. Almacenamiento de azúcares, yo creo que va ahí. 3D. Colénquima, sostén con células vivas. Esclerénquima, sostenimiento con células muertas. Clave, creo que es la 3D, ¿no? La D, ¿no es cierto? La D. Dicotiledonia, espero que haya sido esa. Claro. 3D. Muy bien, very good. 4. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. A ver, vamos, claves. Dice, las células del clorénquima poseen abundantes cloroplastos. A ver, abundantes cloroplastos del clorénquima. Oye, nada que es más falso. Las células del aerénquima almacenan gases, verdura. Muy bien. Los cactus poseen abundante acuénquima, verdura. Muy bien. A ver. Los cactus poseen abundante acuénquima. El parénquima de reserva almacena polisacáridos. Esto es verdadero. A ver, ¿qué pasó acá? Las células del clorénquima poseen abundante... Ah, clorénquima decía, ¿no? Hasta yo me confundo, ¿viste? Ya me había rayado. Esto es verdadero, pues. Verdadero. Las células del aerénquima almacenan gases. Tienen que ser específicos. Tienen que ser específicos, ¿cierto? Muy bien. Acá es falso. Almacena exactamente aire. Muy bien. Entonces, acá la clavecilla sería, espérate, dadito, ¿no es cierto? Dadito. ¿Verdadero? ¿Falso? Verdadero, verdadero. Mira, acá me confundí. Yo leí colénquima. No vayas a cometer ese error, ¿ah? Muy bien, ya te estoy dando una demostración. Me confundí a propósito, ¿ya? Listo, seguimos. 5. A ver, clave de la 5. El tejido de sostenimiento o mecánico presente en plantas jóvenes y herbáceas como el llantén proporciona flexibilidad. Ya, con decirte flexibilidad al ojo, ya, ¿cuál es tu clave? Muy bien, Gabriela. ¿Alguien más? Katy, excelente, Katy. Leonela, perfecto. A ver, Leonela, hay que definir bien eso. La clave sería dadito, ¿no? Dadito. Es el famoso colénquima. ¿Por qué colénquima? Porque te dice tallos jóvenes y flexibilidad, ¿no? Muy bien, flexibilidad, ¿ya? El colénquima da flexibilidad, ¿ok? Listo. No te preocupes. 6. En las plantas cormofitas, ¿a qué se le llaman cormofitas? Aquellas que tienen raíz, tallo, hoja. O sea, que aquellas que tienen raíz y vástago, ¿no? Existen células que forman parte del tejido conductor, el cual es encargado del transporte de nutrientes orgánicos, azúcares. Ya, pues esta es pregunta de fija. A ver, ¿cómo se le llaman? ¿Tráqueas? Nada que ver, ese es xilema. ¿Traqueidas? Es xilema. ¿Tricomas? No tiene que ver con esto. Tubos liberianos o vasos liberianos, compuestos por células cribosas. 6. Biología. 7. En cada grano de arroz es abundante un tejido de reserva denominado, arroz que tiene, a ver. Vamos, cuyas células almacenan en su citoplasma gran cantidad de polisacáridos en forma de gránulos de alto consumo humano, cuya denominación es, a ver, clave. Muy bien, Gabriela, perfecto. ¿Alguien más? Ahora sí, Leonela, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? No, pues, Katy, ¿cómo puede ser posible? A ver, Marlon, ahí estamos. Avioncito, ¿sí o no? Chévere, avioncito, ¿no? Avioncito. Muy bien. Clave, almidón, ¿sí? No puede ser la D porque el glucógeno no se encuentra en las plantas. El glucógeno está en nosotros, a nivel de nuestro hígado y también a nivel del músculo. Ya tiene que ser almidón. 8. A ver,
El proceso de fabricación de neumáticos, no te preocupes, ¿no? Todos estamos con hambre, no te preocupes. En el proceso de fabricación de neumáticos, llantas y aislantes, se usa como materia prima una emulsión lechosa conocida como caucho, que se extrae de Hevea brasiliensis, un árbol originario del Amazonas. El proceso de extracción de este polímero elástico consiste en realizar un corte diagonal hacia abajo en la corteza del árbol. ¿Qué estructura se debe desgarrar para permitir la liberación del caucho? Al ojo, pues, al ojo, ya, muy bien. Hablamos de látex. Hablamos de látex, muy bien. En los tubos laticíferos, ¿no? Chévere. La clave de la 8 es avioncito, ¿no? Muy bien. 9. Si tú quieres ver las fases de la división celular, el profesor de biología les pide a sus alumnos poner la base del bulbo de una cebolla en agua durante 4 o 5 días. ¿Para qué se hace eso? ¿Por qué ponemos una cebollita en agua? Para que crezcan las raíces, ¿sí o no? Ya. Entonces, si quieres ver la división celular, ¿qué tejido se está observando? A ver, analiza tus claves. A ver, ¿cuál sería? ¿No hay clave? Pucha, están colapsando ya. Muy bien. Profe, estoy desnutrido, desnutrición crónica, me dicen, ¿no? Muy bien. A ver. No. Tienes que ver. O sea, la palabra acá es división celular. La palabra clave es división celular. Quieres ver las fases de la división celular y colocas un bulbo de cebolla. Ya pues. Porque al tener la cebolla abundante parénquima, nada que verla, no. Porque al formarse la raíz, esta podrá absorber agua y así la cebolla podrá crecer. No. La clave es dadito. Muy bien, Gabriela. Muy bien, Marlon también, ¿no? Excelente. Clave es dado, porque se quiere ver el tejido meristemático, ¿sí? Eh, en este caso es un tejido meristemático, ¿no? Muy bien. Acá se le llama apical porque está en el ápice de la raíz, ¿no? Yo le dije radicular, pero es cuestión de la terminología nada más. ¿Ya? Acá podría inclusive corregirse esto y poder meristemo sin la palabra apical. ¿Ya? Muy bien. Y por último, la 10. Uy, la 10 es la más extensa. Un árbol de manzana presenta partes herbáceas y partes leñosas. En ambas, el tejido que las protege permite el intercambio de gases con la atmósfera a través de los estomas, en las partes herbáceas, y lenticelas en partes leñosas. Mientras que los estomas presentan un mecanismo de apertura y cierre, las lenticelas siempre están abiertas, ya que se trata de lugares donde las células muertas del tejido protector no están completamente unidas, permitiendo la difusión de gases por los espacios intercelulares. Considerado lo citado en el texto sobre el intercambio gaseoso, en partes herbáceas y leñosas, coloque verdura o falsedad respecto a las siguientes premisas, ¿no? A ver, la primera, a ver, vamos a analizar, ¿ya? Los estomas cerrados no permiten que la planta libere dióxido de carbono. La planta, ya, verdadero, no libere dióxido de carbono producto de la respiración, ¿ya? Muy bien. Las lenticelas, en este caso, son interrupciones o espacios a nivel del corcho. Claro que sí, verdadero. En la apertura y cierre de los estomas participan dos células. Claro que sí, dos células, las células estomáticas u oclusivas, ¿sí o no? Ya, verdadero. ¿Ya? A ver. Dos células. A ver, en la apertura y cierre de los estomas participan dos células. Esto es verdadero. Las lenticelas son interrupciones en los espacios del corcho. A ver, un ratito. Vamos a borrar ello, ¿no? Que no se ve bien, no se ve bien. ¿Qué más? Pintar el tronco de un árbol cerraría lenticelas y estomas funcionales. Eso es falso, porque acá en el tronco no hay estomas. Debido a su función, los estomas son más abundantes en las hojas. Claro que sí, son abundantes en las hojas. La última es verdadera y la de acá es falso. Falso, verdadero, ¿ya? Acá es lo que podría corregirse, ¿no? Los estomas cerrados no permiten que la planta libere dióxido de carbono. Bueno, los estomas cerrados no permitirían que la planta absorba el dióxido de carbono. La primera es falso, ¿ya? La primera es falso. La segunda es verdadero, ¿no? Del corcho. Las lenticelas son irrupciones en el corcho, verdadero. La tercera, en la apertura y cierre participando células, eso es verdadero. La de acá es falso y la última también es falsa, ¿ya? ¿Por qué esto es falso? Porque los estomas no están en el tronco, ¿sí?
Listo, la clave es dadito. Esta sí es una pregunta un poquito de nivel, ¿ya? Para trabajar este detalle. Listo, chicos. Entonces, con esto estamos cerrando. La clave de la última es la de A. Estamos cerrando la sesión de hoy. Te voy a compartir, ¿no? ¿Quiénes tienen estomas? Las hojas, básicamente. Todas las hojas, ¿sí? Las hojas, los tallos verdes tienen estomas. Los troncos no tienen estomas, tienen lenticelas, ¿sí? Tienen lenticelas. Muy bien. Listo. Te voy a pasar un ratito el enlace del temático, ya para que lo trabajes, como a modo de práctica, ¿no? Para que puedas responder alguna que otra pregunta. Y ya la prueba de fuego es en tu simulacro semanal, ¿sí? Bueno, dame un segundito, por favor, para poder habilitar esto. ¿Sí? Muy bien. Espero que se haya entendido. Ya saben, cualquier duda, consulta, utilicen el grupo. Pues por ahí yo normal les puedo responder ahí alguna pregunta, etcétera, ¿no? Alguna consulta, ¿no te ha quedado claro algo? Normal, ¿ya? Los tallos, ¿qué tienen? ¿En qué sentido? ¿Estomas o lenticelas? Bueno, los tallos tienen estomas, ¿sí? Los tallos verdes, jovencitos, verdes, tienen estomas probablemente. En cambio, los tallos leñosos no tienen estomas, tienen lenticelas. ¿Ya? Listo. Correcto. Ahí está, tienen ese temático, ya son unas cuantas preguntitas como para que practiquen un poco, ¿no? Para ver un poco qué tal me han entendido, etcétera, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, con eso estamos cerrando la clase del día de hoy, lunes, ¿sí? Ya nos estamos viendo en la siguiente semana, ¿no? Cuídense mucho, tengan una buena semana, estudien por favor y ya saben que cualquier cosa, pregunta o consulta, estamos ahí para apoyar.